Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 70. El tema de hoy, maravilla sorprendente. El obispo Sandy Millar nos contó de una ocasión cuando caminaba junto a la playa y notó cómo la arena se había revuelto por las pisadas de aquellos que habían pasado por allí antes que él. A la mañana siguiente, las huellas habían sido totalmente borradas por el mar. Sintió que Jesús le decía: esa es una imagen del perdón. El perdón de Jesucristo es como si el registro de las cosas malas en nuestra vida fuera limpiada por completo. El perdón nunca resulta fácil. Todos sabemos cuán duro es perdonar a los demás. No obstante, a menudo suponemos que el perdón de Dios es casi automático. En su lecho de muerte, la emperatriz Catalina la Grande de Rusia, en 1729 a 1796, expresó: seré una autócrata. Este es mi estilo y el buen Señor me perdonará. Ese es el suyo. En el pasaje de hoy vemos el alto costo y la enorme bendición que implican el perdón de Dios. Como señaló P.T. Forsyth, primero tenemos que conocer la desesperación de la culpa, luego podemos apreciar la maravilla asombrosa del perdón. Vamos a leer Salmos, capítulo 32, versos del 1 al 11. Vamos a leerlo en PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice así: perdonado, un poema de David. Qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste mis culpas. Por eso todo tu pueblo fiel debe orar a ti. Y aún así, aunque estén en mil dificultades, nada malo les sucederá. Tú eres mi refugio, me rodeas y proteges. Por todos lados tú me rodeas de gente cantando que tú me has salvado. Te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía. No sean como el caballo, como el mulo sin entendimiento, a los que hay que sujetar con rienda y freno, porque si no, no se acercan a ti. Los perversos reciben muchos sufrimientos. En cambio, quien confía en el Señor está protegido por el fiel amor de Dios. Por eso, alégrense y sean felices en el Señor. Alégrense todos ustedes, gente honesta. Amén. Primer punto, experimenta el alivio del perdón. ¿Alguna vez te resultó difícil perdonar a los demás o aún perdonaste a ti mismo por algo que hiciste? La clave para perdonar a los demás y a ti mismo es saber lo mucho que Dios te ha perdonado. La gente perdonada perdona. Como señaló C.S. Lewis, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable que hay en ti. En cuanto a lo que respecta a perdonarnos a nosotros, escribió: Dios nos perdona, también nosotros debemos perdonarnos. No hacerlo sería casi como situar nuestro juicio por encima del suyo. Por medio de Jesús, Dios ha hecho que el perdón pleno esté disponible para ti y para mí. En este salmo vemos la enorme diferencia que produce el perdón de Dios. Lo primero que produce es ser liberado de la mano juzgadora. David describe la agonía espiritual de no ser perdonado. Dijo: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. El otro beneficio es la transparencia para con Dios. El camino hacia el perdón es sencillamente acudir al Señor sin máscaras ni simulaciones. En el versículo 5 David dijo: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Otro de los beneficios es un nuevo comienzo. David describe la enorme bendición de saber que somos perdonados. En el verso 1 y 2 dijo: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados.
Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Imagina que en nuestros calendarios y agendas se registran no solo nuestros compromisos y reuniones, sino también todos nuestros pecados. Los primeros 2 versículos de este salmo nos dan 3 imágenes de lo que Dios hace. Primero, el Señor no toma en cuenta tus pecados, obra como si no existieran. Segundo, se le borran. Es como si Dios tomara un borrador celestial y eliminara los registros pecaminosos de tu calendario. Tercero, se le perdonan. Literalmente, esa palabra significa quitar o llevar lejos. Las páginas relacionadas con tus pecados son arrancadas y destruidas. Se te ofrece un nuevo comienzo. El apóstol Pablo cita este salmo como evidencia de que por medio de la muerte de Jesús por ti, Dios te acredita justicia por fe y ese perdón no es algo que puedas adquirir por las buenas obras. Eso lo encontramos en Romanos 4, del 6 al 8, puedes leerlo. Mediante la cruz, Dios te restaura a una relación justa con Él, por lo tanto puedes orar a Él, lo que dice en el Salmo 32, el verso 6 y el 7. Dice, Él se convierte en tu refugio, te protege del peligro, te guía y su amor te envuelve. Esto no se obtiene por buenas acciones, llega la persona que confía en Él por la fe, lo dice el verso 10. Una comprensión adecuada del Antiguo Testamento muestra que el sendero hacia el perdón es el arrepentimiento y la fe. El perdón no es una razón para pecar, sino un incentivo para no pecar. Queremos permanecer en el camino de Dios. Él prometió guiarte. Mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Lo dice en el verso 8. Él no quiere que seas alguien difícil de guiar como un caballo o una mula que deben controlarse con el estribo y la rienda. Quiere que evites el dolor que implica resistir al Espíritu Santo. Si sigues el impulso del Espíritu Santo, evitarás el dolor innecesario. Dios desea que oigas su voz diariamente, atiendas su instrucción, camines en sus caminos y confíes en su amor. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por morir en la cruz por mí, para que pudiera conocer el alivio del perdón. Lamento las cosas malas que he cometido en mi vida. Perdóname, Señor. Por favor, límpiame de mis transgresiones, borra toda mi maldad. Qué alivio y qué descanso me da el saber que me has perdonado. Muchas gracias, Señor. Amén. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 33 hasta el verso 47. Marcos 15, versos 33 al 47. Dice así: muerte de Jesús. Al mediodía toda la tierra quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde Jesús gritó fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y decían: oiga, está llamando a Elías. Luego alguien corrió a traer una esponja empapada en vinagre, la puso en un palo, se la ofreció a Jesús para que bebiera y dijo: déjenlo, vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús dio un gran grito y murió. Cuando Jesús murió, la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y cuando el capitán que estaba de pie frente a Jesús lo escuchó gritar y lo vio morir, dijo: este hombre sí era hijo de Dios. Algunas mujeres estaban mirando desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la mamá de Santiago el menor, y José y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús cuando estuvo en Galilea y lo habían ayudado también. Estaban allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado. Ya estaba oscureciendo, era el día de preparación, es decir, un día antes del día de descanso. José de Arimatea tuvo el valor de ir a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Era un miembro importante del consejo y también de los que esperaban la llegada del reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús había muerto tan rápido, así que llamó al capitán para preguntarle si hacía tiempo que había muerto. Después de hablar con el capitán, Pilato le dijo a José que podía recoger el cuerpo de Jesús. Luego José compró una sábana de lino y fue hasta donde estaba Jesús. Bajó a Jesús de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo llevó a un sepulcro que había sido cavado en la roca.
Corrió una gran piedra hasta la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la mamá de José, vieron dónde pusieron a Jesús. Segundo punto, agradece a Jesús por pagar el precio del perdón. Aparta tiempo hoy para dar gracias a Jesús por haber muerto por ti. Pagó un alto precio por tu perdón. El perdón no resulta fácil, pero Jesús lo hizo posible. Jesús murió en la cruz por ti. Algunos sugieren que Jesús no murió realmente en la cruz, sino que se recuperó en el ambiente fresco de la tumba. No obstante, Pilato verificó si hacía mucho que había muerto. El centurión que había supervisado la crucifixión confirmó que Jesús estaba realmente muerto. Los soldados romanos eran expertos en realizar crucifixiones. El centurión hubiera enfrentado un castigo grave si dejaba que un prisionero huyera. José de Arimatea bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. José hubiera notado si Jesús seguía vivo y respiraba y no hubiera sepultado a un Jesús vivo. Jesús fue olvidado por Dios debido a nuestros pecados. Quedó toda la tierra en oscuridad y Jesús clamó: Eloí, Eloí, lama sabactani. Eso está en el verso 34. Marcos retiene las palabras originales de Jesús en arameo que significan: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como hemos visto antes en la Biblia en un año, esta es una cita del Salmo 22 que concluye una gran victoria. Puedes confirmarlo o puedes ayudarte con esta lectura yendo al día 46 que ya estuvimos leyendo en la Biblia en un año. Ese día 46 está un poco más extensa la explicación de este pedacito del Salmo 22. Jesús abrió el camino para el perdón y el acceso a la presencia de Dios. El velo del templo, en el pasaje de hoy del Antiguo Testamento Levítico, el que vamos a leer en capítulo 24, verso 3, que ese velo que separaba a la gente de la presencia de Dios fue partido en dos de forma sobrenatural por Dios desde arriba hasta abajo. Tenía 18 metros de alto y al menos 3 centímetros de grosor. El hecho de que fuera partido desde arriba hacia abajo, donde los humanos no podían alcanzar, enfatiza que fue Dios quien causó que se partiera. Esto simbolizaba el hecho de que mediante la muerte de Jesús se te da acceso a Dios, porque tus pecados son perdonados. Dios te acredita justicia y nos concede a ti y a mí el inmenso privilegio de una relación íntima con Él. Ay, qué privilegio tan grande, Señor, gracias. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque el Señor Jesús me amó y dio su vida por mí, como dice Gálatas 2:20. Gracias porque ahora puedo entrar en tu presencia con valentía y confianza en tu nombre. Gracias porque puedo tener una relación de intimidad contigo. Gracias porque puedo sentir tu amor cada día. Gracias porque sé que no estoy sola y porque puedo confiar en tu inmensa bondad todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Levítico. Vamos a la palabra de Dios. Leamos Levítico capítulo 23. Leamos desde el verso 1 y leamos también el capítulo 24 todito, hasta el verso 23. Listo, entonces ubíquese ahí en Levítico capítulo 23, verso 1. Fiestas religiosas. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que estos son mis días festivos para honrar al Señor, que ustedes convocarán como asambleas santas. Ustedes trabajarán durante 6 días, pero el séptimo día será día de descanso, asamblea santa, en la que no se hará ningún trabajo. El día de descanso pertenece al Señor donde quiera que ustedes vivan. La Pascua. Estos son los días festivos del Señor para celebrar las asambleas santas que ustedes convocarán en las fechas señaladas. La Pascua del Señor se celebrará el día 14 del mes primero, comenzando en el atardecer. La fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura del Señor comienza el día 15 del mismo mes. Ustedes comerán pan sin levadura durante 7 días. En el primer día de esa fiesta ustedes tendrán una asamblea santa y no trabajarán. Por 7 días quemarán ofrendas de comida al Señor y el séptimo día
tendrán otra asamblea santa y no trabajarán. Fiesta de la primera cosecha. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que cuando entren a la tierra que les voy a entregar y hayan cosechado sus granos, entonces deben traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. El sacerdote lo presentará el día después del día de descanso, haciendo el movimiento de presentación de la ofrenda ante el Señor para que les sea aceptado. El día que presenten el manojo, ustedes ofrecerán un cordero de 1 año de edad que no tenga ningún defecto, como un sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. También harán una ofrenda de cereal de 4 kilos de sémola mezclado con aceite, como ofrenda de comida al Señor de olor agradable. También deben presentar 1 litro de vino como ofrenda líquida. Ustedes no deben comer nada del grano nuevo, ni grano tostado o pan hecho de este grano, hasta el día que traigan la ofrenda a su Dios. Esta será una ley permanente donde quiera que ustedes vivan. Fiesta de Pentecostés. Cuenten 7 semanas completas desde el día que trajeron el manojo para presentarlo, o sea, el día después del día de descanso. Esto quiere decir que contarán 50 días hasta el día después del 7º día de descanso. Luego traerán una ofrenda de cereal nuevo para el Señor. Traerán para ofrecerlos con el movimiento de presentación de la ofrenda 2 panes hechos de 4 kilos de sémola horneados con levadura. Esa será la ofrenda al Señor de la primera cosecha. Ofrezcan con el pan 7 corderos de machos de 1 año de edad, 1 ternero de la manada y 2 carneros, todos sin defecto alguno. Estos serán un sacrificio que debe quemarse completamente para el Señor, junto con la ofrenda de cereal y la ofrenda líquida. Son ofrendas de olor agradable al Señor. También ofrecerán un chivo como sacrificio de purificación y 2 corderos de 1 año como ofrenda para festejar. El sacerdote ofrecerá estos 2 corderos y el pan de la primera cosecha, haciendo el movimiento de la presentación de la ofrenda al Señor. Todo esto quedará consagrado al Señor y será para el sacerdote. Ese mismo día tendrán ustedes una asamblea santa y no harán ningún trabajo ese día. Esta será una ley permanente donde quiera que ustedes vivan. Cuando recojan la cosecha de su tierra, no cosechen hasta el último rincón de su terreno, ni vuelvan a cosechar los restos de la cosecha. Dejen eso para el pobre y el inmigrante, porque yo soy el Señor su Dios. Fiesta de las trompetas. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que en el primer día del 7º mes ustedes celebrarán un día de descanso y una asamblea santa de conmemoración con toque de trompeta. No se trabajará ese día y le presentarán al Señor una ofrenda. Día del perdón. El Señor le dijo a Moisés: el día del perdón será el 10º día del 7º mes. Tendrán una asamblea santa, ayunarán y le presentarán al Señor una ofrenda que se quema. No hagan ningún trabajo en ese día, porque es para limpiar el pecado. Ese día el sumo sacerdote irá ante el Señor tu Dios y realizará las ceremonias para restaurar tu relación con Él. El que no ayune ese día será separado de la comunidad. Yo mismo destruiré al que trabaje ese día y lo echaré de la comunidad. No harán ningún trabajo ese día. Esta será una ley permanente donde quiera que ustedes vivan. Será un día de descanso y ayuno para ustedes. Ese día de descanso se empezará a celebrar desde el atardecer del día 9º del mes hasta el siguiente atardecer. Fiesta de las enramadas. El Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que el día 15 del 7º mes empezará la fiesta de las enramadas. Será una fiesta en honor al Señor que durará 7 días. El primer día se hará una asamblea santa y no se trabajará. Durante 7 días quemarán ofrendas al Señor. El día 8º tendrá una asamblea santa y quemarán una ofrenda al Señor. Es una asamblea santa muy importante que no se trabajará. Esos son los días que se han señalado como de fiesta al Señor, en los que ustedes convocarán asambleas santas para quemar ofrendas al Señor, presentar sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas de cereal, sacrificios y ofrendas de vino, según el día indicado. Estas festividades son aparte de los días de descanso del Señor, y las ofrendas son aparte de todas las ofrendas que ustedes den como pago de promesas y de las ofrendas voluntarias que ustedes den al Señor. Así, el día 15 del 7º mes
Después de que ustedes hayan hecho la cosecha, celebrarán la fiesta del Señor por 7 días. El primer y octavo día se descansará. El primer día ustedes tomarán frutas cítricas, ramas de palma de árboles frondosos y sauces del río, y durante 7 días celebrarán ante el Señor. Cada año celebren esta fiesta al Señor el séptimo mes por 7 días. Será una ley permanente de generación en generación. Vivirán en enramadas durante 7 días. Todo israelita de nacimiento vivirá en enramadas, para que sus descendientes sepan que yo hice vivir a los israelitas en enramadas cuando los saqué de Egipto, pues yo soy el Señor su Dios. Así fue que Moisés habló al pueblo sobre los días festivos en honor al Señor. Levítico capítulo 24. El candelabro. El Señor le dijo a Moisés: ordena a los israelitas que te traigan el mejor aceite de oliva. Mantén encendido cada noche el candelabro con este aceite. Aarón colocará las lámparas en la carpa del encuentro, al otro lado de la cortina del cofre del pacto, para que alumbren siempre en la presencia del Señor desde el atardecer hasta el amanecer. Será una ley permanente desde ahora y de generación en generación. Aarón colocará regularmente las lámparas delante del Señor en el candelabro de oro puro. El pan sagrado. Tomen sémola y horneen con ella 12 tortas que pese cada una 4 kilos. Coloquen las tortas en 2 hileras de 6 sobre la mesa de oro puro delante del Señor y pongan incienso puro en cada hilera. Este pan servirá como una ofrenda al Señor. Colocarán regularmente las tortas delante del Señor cada día de descanso como pacto permanente de los israelitas. El pan siempre pertenecerá a los hijos de Aarón y a sus hijos, quienes lo comerán en un lugar sagrado, porque es muy santo. Es una parte importante de las ofrendas que se queman al Señor. El hombre que insultó a Dios. Entre los israelitas vivía un hombre, hijo de una mujer israelita y un egipcio. Comenzó una discusión entre ese hombre y un israelita. El hijo de la mujer israelita pronunció y maldijo el nombre de Dios. Así que la gente lo llevó a Moisés. La mamá de este hombre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron bajo vigilancia hasta que el Señor dijera qué se debía hacer con él. El Señor le dijo a Moisés: lleven fuera del campamento al hombre que me maldijo, y que todos los que lo oyeron colocaran sus manos con fuerza sobre la cabeza de él. Luego toda la comunidad deberá matarlo a pedradas. Después dile al pueblo de Israel: si alguno maldice a Dios, debe ser castigado por su pecado. Si ha hablado en contra del Señor, será condenado a muerte, y toda la comunidad debe matarlo a pedradas. Tanto los inmigrantes como los israelitas de nacimiento serán condenados a muerte cuando maldigan el nombre de Dios. El que mate a otro ser humano será condenado a muerte. El que mate a un animal ajeno debe pagarlo con otro animal. El que le cause una herida a otra persona sufrirá la misma herida que haya hecho. Hueso quebrado por hueso quebrado, ojo por ojo, diente por diente. Se le dará el mismo daño que haya causado. El que mate a un animal debe pagar por él, y todo el que mate a otro ser humano será condenado a muerte. Habrá una sola ley para todos ustedes, la cual se aplicará tanto al ciudadano como al inmigrante, pues yo soy el Señor su Dios. Luego Moisés les habló a los israelitas y sacaron fuera del campamento al hombre que había insultado el nombre de Dios y lo mataron allí a pedradas. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había mandado a Moisés. Tercer punto, comprende que el perdón es obtenido no por nosotros, sino para nosotros. En el Antiguo Testamento vemos la seriedad con la que se trata el pecado. No es una cuestión trivial, y el perdón no es algo que deba darse por sentado. La justicia exigía una equivalencia, vida por vida, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Esto nunca se pensó para las relaciones personales, sino para los tribunales de justicia, a fin de evitar una escalada de violencia. Mostraba la necesidad de la adecuación de un castigo por el pecado. Incidentalmente estaba debajo de la blasfemia, por la que Jesús mismo fue condenado a muerte, como vimos en Marcos 14:64. De nuevo en este pasaje vemos la anticipación de la muerte de Jesús. El perdón de pecados requiere sacrificio, exige un cordero. El cordero debe ser perfecto y sin defecto, lo dice en el verso 12 del capítulo 23 de Levítico, lo acabamos de leer. Como hemos visto en la Biblia en un año, los días 43 y el día 66, San Pablo describe a Jesús como nuestro cordero pascual.
quien ya ha sido sacrificado, como lo dice también en 1 Corintios 5:7. No podemos ganar el perdón. En el día del perdón se hace expiación por ustedes, lo dijo Levítico 23:28. No lo hacemos nosotros, sino que se hace para nosotros. Es la enseñanza radical y revolucionaria de toda la Biblia. Cuando entiendes cómo fue posible el perdón a través de Jesús, es algo que te deja boquiabierto y transforma totalmente tu vida. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, quiero darte gracias porque me has hecho libre de todas estas leyes del Antiguo Testamento. Gracias porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dice Juan 1:29. Gracias por haber hecho posible el perdón para mí. Gracias por la maravilla sorprendente de tu perdón, porque cuando lo puedo comprender y cuando es revelado a mi espíritu, transforma mi vida aquí y en la eternidad. Quiero darte muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, Marcos capítulo 15, versos 40 al 41. En un momento tan crucial en la historia, cuando Jesús derrotaba a los poderes de las tinieblas, todos sus discípulos y muchos seguidores lo abandonaron, pero las mujeres estuvieron allí junto a la cruz. ¡Qué valentía y lealtad! En una cultura donde las mujeres parecían ser prácticamente ignoradas, Jesús las dignificó. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén, lo dice Marcos 15:41. Se percibe un movimiento. ¡Aleluya! Eso es. Queremos mujeres llenas de valentía, de poder, que amen a Dios y que sean sujetas. Le damos gracias a Dios por esa maravilla sorprendente del perdón. Gracias al Señor porque ha sido muy bueno. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.